Mi madre murió hace un año y todavía hay días en los que me despierto con la sensación de que voy a recibir su llamada. Como si nada hubiera pasado. No importa cuánto tiempo pase, cuando alguien te falta de verdad, el mundo sigue girando, pero tú te quedas quieto un segundo. Atrapado en un lugar donde todo pesa más. Yo no era perfecto, ni ella tampoco, pero la quería. Y lo peor de esta historia no es solo la pérdida. Lo peor es lo que vino después. Cuando entendí que mi familia no solo estaba de luto, también estaba calculando. Mi padre se quedó solo, o al menos eso parecía desde fuera. Porque la realidad es que yo fui el que se quedó con él. Mi hermana vive en otra ciudad, tiene su vida, su trabajo, por encima de todo. La costumbre de aparecer cuando conviene y desaparecer cuando toca sostener el peso. Yo en cambio fui el que empezó a pasar por casa cada tarde, el que le llevó comida cuando no se acordaba de comer. El que le acompañó al médico, el que se sentó con él en silencio cuando no quería hablar. El que le escuchó las mismas historias repetidas una y otra vez porque, al final, eso era lo único que le quedaba, hablar de lo que ya no estaba. No digo esto para que me aplaudan. Lo digo porque es importante entender la base. Mi padre no estaba solo, estaba conmigo. Y durante meses, todo mi tiempo libre se convirtió en él. Dejé de hacer planes. Dejé de viajar. Acepté menos horas extra. Reorganicé mi vida para que él pudiera seguir con la suya, o al menos lo que quedaba de ella. Y lo hice porque era mi padre y porque, pese a todo, yo creía en algo que me parecía básico. Si la familia está mal, la familia se sostiene. Mi hermana venía una vez cada 2 o 3 semanas. Aparecía con bolsas de supermercado como quien trae un trofeo, hacía 2 fotos para su conciencia, se quedaba una tarde y se iba. Cada vez que la veía, me decía lo mismo, yo también lo estoy pasando mal, y yo me mordía la lengua porque claro que lo estaba pasando mal, todos lo estábamos. Pero no era lo mismo llorar desde lejos que vivir dentro de la casa, donde aún estaba la ropa de mi madre en el armario, su taza favorita en el fregadero y ese olor que se queda en las paredes. Como si el hogar se resistiera a aceptar que alguien ya no va a volver. Los meses pasaron y mi padre empezó a cambiar. Al principio era solo tristeza. Luego fue irritabilidad. Después, una mezcla rara de resentimiento y miedo. Había días en los que estaba agradecido. Otros en los que parecía que le molestaba que yo existiera, pero aún así, yo seguí. Porque me decía que era el duelo, que era la edad, que era el dolor. Y porque, para ser sincero, también me decía algo más, que cuando todo pasara, cuando se calmara, habría un momento de cierre, un momento de justicia. De reconocimiento silencioso. No por el dinero, no por herencia, sino por la simple idea de que, al final, la verdad se ve. Y entonces, un día, mi hermana me llamó. No para preguntar por mi padre. No para preguntarme cómo estaba yo. Me llamó con ese tono que usa cuando va a soltar algo importante pero quiere parecer casual. Me dijo, tenemos que hablar de lo de papá y del testamento. Solo con escuchar esa palabra, sentí un nudo en el estómago. Porque cuando alguien en tu familia dice testamento antes de que el cuerpo esté frío emocionalmente, ya sabes que el luto se ha convertido en otra cosa. Quedamos los 3 en casa de mi padre. Él estaba raro, más callado que de costumbre, con la mirada puesta en el suelo. Como si supiera que estaba a punto de ocurrir algo que no iba a gustarme. Mi hermana llegó con una carpeta, como si estuviera en una oficina. Se sentó. Respiró y empezó a hablar como si hubiera ensayado. Dijo que papá había estado pensando mucho, que era importante dejar las cosas claras, que nadie quería problemas en el futuro, y entonces lo soltó. Mi padre había cambiado el testamento hacía unos meses. Yo parpadeé. Miré a mi padre, esperando una explicación, una mínima introducción, algo humano. Pero él solo dijo, es lo mejor. Mi hermana, como si fuera la portavoz oficial, continuó. Explicó que, en el Nuevo Testamento, la mayor parte de todo, la casa familiar, los ahorros, incluso algunas cosas personales que tenían valor sentimental, iba a quedar para ella, para mi hermana. Y yo iba a recibir una cantidad mucho menor.
casi simbólica. Como si mi presencia en la historia fuera un trámite para que nadie pudiera decir que me dejaron fuera del todo. Recuerdo la sensación física. No fue solo rabia. Fue como si me faltara aire. Como si mi cuerpo no entendiera cómo podía estar pasando eso. Lo primero que dije fue, ¿por qué? Mi hermana me miró con cara de paciencia falsa y me dijo, porque yo lo necesito más, y ahí empezó el discurso. Que ella tiene hijos. Que su vida es más cara. Que yo siempre he sido el independiente, el fuerte, el que se las apaña. Que yo tengo menos responsabilidades. Que yo no tengo familia propia. Y que, por tanto, era lo justo. Me dieron ganas de reír. Pero de esa risa amarga que te sale cuando algo es tan absurdo que casi parece un chiste cruel, les dije, ¿y el último año? ¿Y todo lo que he hecho? Eso no cuenta. Y mi hermana, con una frialdad que todavía me cuesta recordar, me respondió, eso lo hiciste porque quisiste. Nadie te obligó. Mi padre asintió, como si eso cerrara el tema. En ese momento. Lo vi claro. No era que no valoraran lo que hice. Era que lo daban por hecho. Mi esfuerzo, mi tiempo, mi vida, era lo mínimo esperado, era mi rol, el hijo que aguanta, el hijo que se sacrifica. Y mi hermana era la que merecía porque tenía una vida más ruidosa, más visible, más fácil de justificar. Sentí que me estaban diciendo, sin decirlo, que mi papel en la familia era ser útil. No ser querido. Intenté mantener la calma. Les pregunté si el abogado les había explicado lo que estaban haciendo, si entendían que esto iba a romper nuestra relación. Mi hermana dijo que yo estaba exagerando, que el dinero no debería importarme tanto, que lo importante era la familia. Esa frase me dio ganas de gritar. Porque cuando alguien te quita algo y te dice lo importante es la familia, lo que realmente te está diciendo es, acepta el golpe con una sonrisa, porque si no, el malo vas a ser tú. Le dije a mi padre que me dolía, que me parecía injusto. Que yo había estado ahí mientras mi hermana aparecía cuando le convenía. Mi padre se enfadó. Me dijo que no hablara así de ella, que ella también sufría, que ella también había perdido a mamá. Luego, con voz más baja, soltó una frase que me partió, tú siempre has sido más fuerte, como si ser fuerte fuera una condena, como si mi fortaleza justificara que me dieran menos, como si ser el que aguanta significara que te podían exprimir sin límite. Esa noche me fui a casa con la cabeza dando vueltas. Me sentía traicionado por mi hermana, pero peor aún por mi padre, porque mi hermana, al final, era quien era. Pero mi padre había permitido eso. Había firmado eso. Me había mirado a los ojos y me había dicho que era lo mejor, y yo no podía entender cómo alguien podía premiar con todo a quien estuvo menos y dejar casi fuera a quien sostuvo los días más oscuros. Durante semanas intenté convencerme de que debía aceptarlo, que no debía pelear por dinero, que no debía ser ese hijo, pero cada vez que lo pensaba, no era el dinero lo que me dolía. Era el mensaje. Era la confirmación oficial de que mi papel en esa familia era ser el plan B, el que está cuando nadie más está, el que no necesita nada, el que no merece nada. Mi hermana me mandó mensajes. Algunos eran de comprensión, otros eran directamente manipuladores, que no montara un drama, que no hiciera sufrir a papá, que yo estaba siendo injusto, que pensara en sus hijos, siempre la carta perfecta, como si yo tuviera que pagar por sus decisiones, como si la existencia de sus hijos convirtiera mis sacrificios en algo menos importante. Y entonces pasó algo que terminó de romperme. Mi padre empezó a pedirme más, como si nada hubiera ocurrido, como si el testamento fuera un detalle y yo siguiera siendo el asistente personal de la familia. Me llamó para que lo llevara a una cita médica, luego para arreglarle algo en casa, luego para acompañarlo a hacer papeleo, y yo lo hacía, porque aunque estuviera dolido, no podía dejarlo tirado, pero cada vez que lo hacía, sentía una humillación nueva. Sentía que estaba trabajando gratis para un futuro del que me habían expulsado. Un día,
Después de una discusión especialmente tensa con mi hermana por teléfono, decidí hacer algo que jamás pensé que haría: pedí cita con un abogado. No para atacar, no para destruir, sino para entender mis opciones. El abogado me explicó que, dependiendo del país y de la situación, a veces hay márgenes para impugnar, pero también me dijo algo que se me quedó clavado: que incluso si yo ganaba algo, probablemente perdería a mi familia. Y yo le dije algo que me sorprendió a mí mismo: creo que ya la he perdido. Volví a casa pensando en eso. Y empecé a ver cosas con claridad. Empecé a recordar mi infancia. Momentos que siempre había minimizado, comentarios, comparaciones, pequeños gestos, mis logros ignorados, los de mi hermana celebrados. Yo siempre había dicho que era casualidad, que no era para tanto. Pero ahora era como si el testamento hubiera sido la firma oficial de todo eso. El reconocimiento definitivo de quién importaba más. Así que tomé una decisión. No una decisión legal, una decisión emocional. Dejé de estar disponible, dejé de acudir cada vez que mi padre llamaba, y cuando lo hacía, me limitaba a lo mínimo. Mi hermana explotó, me llamó egoísta, me llamó rencoroso. Me dijo que estaba castigando a papá por algo que era normal, que si yo quería estar en el testamento tenía que demostrar que era buen hijo. Eso me heló la sangre, porque, en ese momento, entendí el juego completo. No solo querían quitarme la herencia, querían que siguiera trabajando por ella como si fuera un premio, no un derecho. Querían que me ganara el cariño a base de sacrificio. Mientras mi hermana recibía todo por existir. La conversación final con mi padre fue la más dura. Fui a verlo. Me senté frente a él y le dije que necesitaba entender por qué, que necesitaba que me lo dijera sin frases bonitas. Mi padre evitó mi mirada y repitió lo mismo: que mi hermana lo necesitaba más, que yo era fuerte, que yo podía. Y ahí me rompí. Le dije que estaba cansado de ser fuerte, que ser fuerte no significaba que no doliera, que ser fuerte no significaba que yo fuera menos hijo, que yo había sostenido su vida en el peor momento y que él estaba eligiendo premiar a quien estuvo menos. Le dije que sí, esa era su decisión, que la respetaba, pero que yo no iba a seguir haciendo de muleta emocional y logística para una familia que me trataba como un recurso. Mi padre se enfadó. Me dijo que lo estaba chantajeando, que la familia no funciona así. Y yo le respondí con la voz temblando que, precisamente, la familia no debería funcionar como lo estaban haciendo ellos, que no se puede pedir sacrificio eterno y pagar con migajas, que no se puede usar el amor como moneda. Salí de esa casa con la sensación de haber enterrado a alguien más. Porque, en el fondo, no era solo mi madre la que se había ido. Era la idea de que mi familia me veía como alguien importante. Era la idea de que todo mi esfuerzo tenía un lugar. Era la ilusión de que, al final, la justicia emocional existe. Hoy sigo teniendo contacto, pero es mínimo. Mi hermana sigue intentando hacerme quedar como el villano, como el hermano amargado que pelea por dinero. A veces me llegan comentarios de familiares lejanos, de esos que no estuvieron en nada, pero opinan de todo. Que cómo puedo ser así, que mi padre está mayor, que no debería meter presión. Y yo, por dentro, pienso lo mismo cada vez. Nadie vio lo que yo vi. Nadie estuvo donde yo estuve. Y es fácil ser moralista cuando no te han puesto el precio de tu dignidad en un documento. Pero aún así, hay noches en las que me siento culpable, porque una parte de mí todavía quiere ser el hijo que no falla, todavía quiere ser el que sostiene, todavía quiere creer que el amor de un padre no puede convertirse en números y porcentajes. Y por eso estoy aquí contando esto, porque necesito una opinión que no esté contaminada por la dinámica familiar de toda una vida. ¿Fui el malo por alejarme después de que mi padre cambiara el testamento para dejar casi todo a mi hermana? ¿Debería tragarme mi orgullo, seguir ayudándolo y aceptar que la vida es injusta? O poner límites, aunque duela, era lo único que me quedaba para no perderme del todo.